Buenos días, mi nombre es Nicolás Gómez y a continuación voy a exponer la actividad uno y 2 del módulo de la materia de ecopolítica. Pues primeramente vamos a socializar esta actividad que más o menos lo que nos trata es sobre la política en Colombia y sobre las bases fundamentales de las cuales todo su proceso evolutivo hasta el día de hoy. Primeramente podemos recordar que Colombia es un país que tradicionalmente ha repartido, por decir así, sus amores o sus elecciones en dos partidos políticos que han subsistido desde mediados del siglo XIX y que han controlado la política nacional y que también a su vez han logrado polarizar al país y algunos de estos momentos en el siglo XX. La apertura, también esto tuvo un beneficio que fue la apertura democrática que se logró con la constitución que se dio en 1991 y también esta misma, gracias a esto, pues puso fin a la hegemonía y abrió varias puertas a nuevos partidos políticos y también modificó las tendencias históricas de las elecciones presidenciales y las legislativas. La política en Colombia se ha caracterizado a lo largo de su historia por un predominante opartidismo, siendo de los pocos países latinoamericanos donde el Partido Liberal y Conservador han sobrevivido como agrupaciones hegemoníacas que aún así podemos ver desde el siglo XIX hasta el siglo XX y que aún tiene su vigencia y siguen arraigando como en la misma época en la que se creó. Pues por aquí tenemos un cuadro comparativo entre el bolivarismo, el santanderismo, los caudillistas, los góngolas y los dragoneantes. Los bolivaristas es el nombre para las corrientes de pensamientos políticos y movimientos panoamericanos que nacionalmente son patriarcas, perdón, eh, y también los bolivarianos nacen o se dan a raíz de el libertador Simón Bolívar, que fue un general venezolano que se dio en el siglo XIX y pues también lo conocemos porque fue un libertador de la monarquía en España. Y también esto se dio durante la ocupación napolitana. Los santanderistas es más que todo la ideología política, obviamente en Colombia, eh, que es teórica, que se basa más que todo en la vida y en la obra del general Francisco de Paula Santander, la cual junto al bolivarismo son los principales cuestiones de la cultura y de la política en Colombia y está basado en más que todo en el feudalismo. Tenemos los caudillistas, que es un fenómeno político que surgió durante el siglo XIX en Latinoamérica y el caudalismo fue la clave para la dictadura y para las luchas entre los partidos políticos. También este fue como el que abarcó y dio solución, o sea, dio el inicio entre las luchas en los partidos políticos. También tenemos los góngolas, que eran una escuela que era de carácter cristiano y seguían la corriente mentalista sobre, más que todo, ellos buscaban la descentralización y tenían su propio ejército y ellos buscaban amenazar a la democracia. Tenemos también a los dragoniantes, que se caracterizaron por ser proteccionistas y centralistas, y ellos veían al ejército como un instrumento esencial para el control social y estatal. Tenemos también los gomenalistas, que fue un sistema de poder que se surgió durante la segunda mitad del siglo XIX y se mantuvo más que todo en el sector agrario y en los años 70. Se empezó a usar más que todo, o sea, cogió su fama alrededor del siglo XIX. Por acá tenemos que el liberalismo
Fue un movimiento de amplia proyección económica y política y también tenía su propia filosofía que se definía como la idea esencial del desarrollo de la libertad personal e individual y como forma de conseguir el progreso de la sociedad y el desarrollo de los derechos individuales, que a partir de este se dio el progreso de la sociedad. O sea, podemos resumir que el liberalismo buscaba era conseguir que la sociedad progresara y buscaba el desarrollo de los derechos individuales para la población como todos los habitantes de una sociedad. El radicalismo fue un movimiento y fenómeno político que surge originalmente del liberalismo y los movimientos liberales del siglo XVIII y XIX fue durante mucho tiempo la orientación política de la izquierda liberal. Entonces podemos ver que el radicalismo nació gracias al liberalismo y hacia la idea de la organización y el progreso de la sociedad. También tenemos que los seres humanos son seres racionales y estas son las características. Ellos decían que los seres humanos son seres racionales y poseen derechos individuales según los derechos naturales que posee la libertad y la propiedad. Entonces lo que ellos buscaban era que los seres humanos fuera gente racional y tuvieran un pensamiento racional y crítico sobre la libertad y tuvieran una autopropiedad sobre ellos mismos y sobre sus derechos. La autoridad política, por decir así el gobierno, es el que debe regular la vida pública sin interferir excesivamente en la esfera privada de los ciudadanos. Lo que esto nos quiere recalcar es que la autoridad no tiene, o sea, no se debe nunca sobrepasar ni regular la vida de los seres humanos de la sociedad, sino solo deben controlar y vigilar la autoridad, que no haya un incumplimiento de las leyes y de los derechos, pero también está permitida para poder exigir los deberes de cada ciudadano y de la sociedad. Por acá tenemos otras características que fue el desplazamiento político de los ciudadanos que conllevó a la expulsión de los liberales. También predominó la política de ateros, las cuales se hicieron dueños del poder. También el peligro de los haitianos que querían recuperar su territorio. Otra característica de la Primera República fue la pugna política económica de regiones y la pugna caudillista entre Santana y Báez. También en la primera República se caracterizó por la búsqueda de anexión como síntoma de debilidad. La Segunda República se vio marcada por las siguientes características. La primera es que la Gran Colombia sería una nación potente y la Gran Colombia fue liberada, pues como lo conocemos, por el libertador Simón Bolívar y tuvo distintas naciones que intentaron adherirse a la Gran Colombia. También la Gran Colombia haría un contrapeso a los imperios de la época y la Gran Colombia también tenía una posición geográfica muy clave y estratégica. La Gran Colombia estaría conformada por lo que hoy en día serían los países de Venezuela, Colombia y Ecuador. Que pues como lo conocemos en una época, los tres países unidos eran la Gran Colombia, por eso se decía que estratégicamente su tamaño era estratégico para los demás países y continentes porque era un territorio bastante grande y con mucha población. También la Gran Colombia pues se disolvió como nosotros sabemos. Y pues sintetizando y contextualizando toda la actividad, lo que yo aprendí y lo que podemos contextualizar es que Colombia siempre se ha visto inmergida en la política y básicamente siempre ha estado dividida por varios partidos políticos. Y pues también algo que podemos recalcar es que Colombia ha tenido un avance a nivel político y territorial muy grande, porque pues desde que se independizó ya no es, o sea, ya no depende de otros países como lo era en la Gran Colombia, porque dentro de la Gran Colombia pues como sabemos habían tres países, o sea, habían tres opiniones distintas y pues a medida pues de que pasen los años, la política pues lo que esperamos es que avance de todas las maneras y que pues podamos centralizar a toda Colombia y mantener una buena sociedad, ya sean leyes, valores
en recursos económicos como en los derechos de la sociedad y de la ciudadanía. Muchas gracias.